Bueno, continúo, Cami, se me cortó el video, pero continúo. Te decía que para poder respaldar lo que Araujo dice en cuanto a que la didáctica es parte del campo de la ciencia y de la educación, te lo traté de explicar así con mis palabras, de poder nosotros respaldar esas afirmaciones porque justamente hablamos de un enfoque en el proceso educativo, porque en el sentido de que la didáctica se va a centrar en cómo se enseña y se aprende, analizando las metodologías, las estrategias pedagógicas que justamente van a facilitar ese proceso, ¿sí? Em, Obviamente esto va a corresponder directamente con los objetivos de la ciencia de la educación, ¿no? Que buscan justamente mejorar, ¿sí? Y optimizar la educación, ¿sí? Después también otra idea de poder respaldar en cuanto a lo que Araujo sostiene es justamente la construcción de conocimiento, ¿sí? Desde la perspectiva epistemológica, la didáctica siempre va a investigar de cómo se construye, de cómo se transmite el conocimiento, ¿sí? Entonces, justamente esta reflexión es fundamental para nosotros poder comprender mejor la dinámica que puede existir en el aula y el contexto educativo, ¿sí? Lo que justamente es un interés clave en la ciencia de la educación. Después también hay una interacción multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque la didáctica tiene su propia autonomía como disciplina, siempre se va a nutrir de otras teorías, como la psicología, como la pedagogía, como la filosofía, ¿no? Que justamente son características de la ciencia y la educación, ¿sí? Bien, después también, ¿por qué hablamos de en cuanto a una disciplina, ¿no? Y que forma parte del campo de la ciencia y la educación? Porque justamente tiene un desarrollo de teoría y práctica, ¿no? No solamente nos sustentamos en cuanto a los autores, sino que también llevamos a cabo en la práctica con los estudiantes, ¿no? Tiene una finalidad, tiene un objetivo, ¿no? Entonces, justamente la didáctica es considerada una disciplina científica dentro de la ciencia y la educación por su enfoque en el proceso educativo, ¿no? Por la capacidad de poder integrar conocimiento de diversas áreas, de poder buscar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje en contextos sociales específicos. Y algo que me pareció muy interesante del texto de Araujo es que a lo último le pregunta a unos estudiantes de la carrera de geografía, de ciencia de la educación y de filosofía, y le pregunta qué es la didáctica para ustedes. Obviamente la autora retoma los que más le interesó, ¿no? Y hay uno que me pareció muy interesante que dice: la didáctica es la forma de enseñar, las herramientas que se utilizan para abordar una materia y llegar a lo más claro posible de los educandos. O sea, llegar lo más claro posible a los educandos, ¿no? Que puedan entender. Me pareció muy interesante. Podés tomarlo para vos también, si querés, no sé, tener una definición propia, podés tomarlo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que nosotros explicamos con otras palabras, ¿no? Es justamente eso, o sea, la didáctica es la forma en la que queremos enseñar. ¿Por qué? Porque a la hora de enseñar nosotros tenemos que tener herramientas y la didáctica nos da eso, nos da las herramientas que vamos a utilizar para justamente abordar la enseñanza, una materia, el aula, o sea, para poder planificar la clase nosotros necesitamos la didáctica, ¿sí? Y ahí, bueno, retomé lo que ustedes dieron también, es que la didáctica siempre, en primer lugar, va a observar, luego va a registrar, va a enseñar y por último va a teorizar, ¿sí? Para justamente guiar este proceso de enseñanza es poder responder a las preguntas: ¿para qué enseño, cómo enseño, en qué momento enseño y a quién enseño, ¿sí? Obviamente, ¿para qué enseño? Hace referencia al propósito, o sea, ¿qué objetivo tenemos con los estudiantes? ¿Sí? ¿Qué enseño? Bueno, los contenidos escolares, por ejemplo, los contenidos conceptuales, o sea, ahí ustedes pusieron ejemplos como los colores primarios, secundarios. Después también están los contenidos procedimentales, mezcla de colores para formar los secundarios. Y por último los contenidos actitudinal, que hace más referencia a lo ético, moral, ¿no? El respetar, el compartir, el cuidar. ¿Cómo enseño? La tercera pregunta, bueno, hace referencia a qué estrategias didácticas vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar el juego, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar y llevar a cabo ese contenido? Después, ¿en qué momento enseño? Bueno, eso es un tiempo personal para justamente nosotras donde nos preparamos para llevar a cabo el contenido, ¿no?
Obviamente va a estar vinculado con el interés de cada estudiante. Y por último, a quién enseña, o sea, a quién está dirigido esa enseñanza. Bien, eso por un lado. ¿Sí? Ahí terminamos en cuanto al primer, para que uno entienda, el primer tema de la unidad. Después pasamos al segundo tema, que es la caracterización del objeto de estudio de la didáctica. ¿Sí? Acá lo que te pide es que podamos caracterizar el objeto de estudio, que en este caso es la enseñanza. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es la enseñanza? Bueno, si querés definirlo de una definición, porque obviamente Davini en el texto da muchas definiciones de la enseñanza, entonces lo que hice fue como poder darte una definición conjunta, única en cuanto a todo lo que propone Davini. Igual en el resumen te lo puse lo que propone Davini, ¿sí? ¿Por qué? Pues justamente acá tenemos que caracterizar a la enseñanza, ¿sí? Que es el objeto de estudio de la didáctica. Bien, ¿qué es la enseñanza? Bueno, es un proceso donde se constituye un diálogo de intercambio entre el docente y el alumno, ¿sí? Es decir, no solo el docente va a transmitir el conocimiento, sino que también el alumno va a aportar sus ideas, su experiencia y sus perspectivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros lograr una enseñanza se tiene que trabajar en equipo, se tiene que trabajar juntos. ¿Por qué? Porque justamente se va a lograr construir conceptos significativos, o sea, todo lo que tenga que ver en cuanto a la enseñanza se va a lograr. No obstante, y eso también más adelante lo vemos, ojo, no siempre se va a lograr transmitir la enseñanza. ¿Por qué? Porque seguramente yo lo transmito, pero al otro estudiante seguramente no lo recibe de la misma manera que el otro. ¿Se entiende? O sea, cada uno va a depender. Por eso hay que estar atentos y no sobreponer o afirmar de que, bueno, listo, ya enseñamos, seguro que ya aprendieron. No, muchas veces nos va a pasar eso, entonces tenemos que estar preparados para todo, ¿sí? Bien, y ahí Davini va a dar diferentes definiciones haciendo referencia en cuanto a la enseñanza como una acción intencional de transmisión cultural. ¿Por qué? Porque dice que justamente nosotros al enseñar transmitimos una intencionalidad de transmitir, como bien dije, y de reproducir los conocimientos, los valores y las prácticas culturales de una sociedad, ¿sí? Justamente hay una socialización. Después también dice que la enseñanza es como mediación social y pedagógica. ¿Por qué? Porque la enseñanza va a actuar como un puente entre los sujetos que aprenden y los saberes culturales, sociales y científicos, ¿no? No solo lo que el docente le va a dar, sino también lo que ellos tienen en su memoria, en su vida, en su día a día, ¿sí? Bien. Después también dice que la enseñanza es un sistema de relaciones e interacción reguladas. ¿Por qué? Porque justamente la enseñanza se va a desarrollar con un conjunto de relaciones e interacción entre el docente, el alumno y el contenido, ¿sí? La triada didáctica, seguro que lo escucharon, que es justamente el docente, el contenido y el alumno, ¿no? La importancia de que exista y de que se lleve a cabo esa triada didáctica, ¿sí? Bien, después también habla de la enseñanza como una secuencia metodológica de acciones. ¿Por qué? Porque dice que la enseñanza supone una planificación y una organización de actividades, de estrategia, de recursos, ¿sí? Obviamente metódica de acciones, justamente eso, o sea, siempre tiene que estar en un orden para poder llevar a cabo la enseñanza, ¿sí? Nosotros vamos a seleccionar, vamos a organizar los contenidos, ¿sí? O sea, siempre y cuando para presentar, ¿sí? También dice una enseñanza de aprendizaje, dice y habla sobre la práctica metódica de resultados abiertos. Y ahí la autora, menciona a Davini que la enseñanza no va a garantizar de una manera determinista que el aprendizaje es 100% en los estudiantes, ¿sí? Obviamente va a decir que es una práctica metódica, pero con resultados abiertos y variables, que siempre va a depender de múltiples factores, ya sea por los estudiantes, por el docente, por cómo lo transmite, ¿sí? Por la confianza. Tiene muchos factores que siempre va a ser una práctica metódica de resultados abiertos, nunca va a estar fijo a uno, ¿sí? Y después, bueno, por último habla de la enseñanza, poder, autoridad y autonomía, ¿sí? Obviamente la enseñanza implica relaciones de poder y autoridad entre el docente y el alumno, pero también supone grados de autonomía y responsabilidad que el docente tiene al tomar las decisiones, ¿sí? Y ahí también retomamos un poquito lo que dijimos adelante, es que Feldman es justamente
habla y menciona sobre la enseñanza, ¿no? Dice que nosotros vamos a hablar de enseñar cuando permitimos que al final del proceso de educativo puedan y aprendan y comprendan dos personas que al principio solo sabía uno, en este caso el docente, ¿no? En otras palabras, lo que él está diciendo es que enseñar no es solo transmitir un conocimiento, un contenido, sino que es una relación asimétrica, ¿sí? Entre dos personas, en el que enseña y el que aprende, ¿sí? Pero para que esto se logre, obviamente, para que cuando se finalice el proceso, como dice Feldman, que aprendan los dos, o sea, no solo el docente, que es el único que sabía, sino que también aprenda y adquiera el conocimiento el estudiante, dice que sí o sí va a lograrse si el docente guía, apoya y orienta el aprendizaje de cada estudiante. Vos siempre acordate de esos tres conceptos. Más en esto, hablando del nivel inicial. Guiar, apoyar y orientar. Y me encantó una frase que ahí ustedes lo pusieron, es que la enseñanza es una actividad de ir para retirarse, pero no para quedarse. ¿Qué significa esta frase, Cami? Es que la idea central de que de la enseñanza es justamente un acompañamiento del docente y una guía del docente hacia el estudiante, ¿sí? Pero con un objetivo final, de que el estudiante logre gradualmente una mayor autonomía y que sea capaz de aprender de manera autónoma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que el docente esté ahí, que lo guíe, pero que no se quede ahí al lado de decir, a ver, te falta esto, todo esto, no, sino que sea una guía, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Acá estoy, pero no me voy a quedar. ¿Se entiende? Esa es la frase, no me voy a quedar acá al lado con vos, pero no de mala, sino porque sé que vos podés aprender sola, ¿entendés? Ahí está la diferencia de esa frase en que la enseñanza es una actividad de ir para retirarse, pero no para quedarse. Porque voy a ir, te voy a acompañar, te voy a guiar, te voy a apoyar a vos, pero no me voy a quedar, porque sé que vos podés, vos solo podés. ¿Se entiende? Ahí está la frase y me pareció muy interesante, porque es justamente eso. Nos pasa en todos los sentidos de la vida a veces, siempre tenemos un apoyo o siempre están ahí al lado nuestro, después solo capaz que nos cuesta un poco más, ¿no? En cambio, si nos apoyan, nos guían, mirá, Cami, mirá, Cele, andá por acá, o por qué no probás esto, o por qué no intentás esto, si vos podés, y bueno, lo intentamos, ¿no? Entonces ahí está ese de decir, bueno, es verdad, solo se puede, y hablando en todos los niveles, no solo inicial, secundario, primario, universitario, todos los niveles, porque justamente eso necesitamos, ¿sí? Bien, es el segundo tema. Vamos por el tercer tema del programa, que es la didáctica general y la didáctica específica, ¿sí? También es un tema que seguramente te va a preguntar, Cami, sí o sí te va a preguntar, que acá retomamos a la autora Davini, María Cristina, ¿sí? Bien, acá ¿qué hace la autora? Es justamente explicar de qué se ocupa, o sea, qué hace referencia a la didáctica general y la didáctica específica, ¿sí? También te puse ejemplos para que puedas familiarizarte un poco más. Y bueno, la didáctica general vos tenés que saber que se ocupa y se preocupa, o sea, se ocupa y preocupa por el análisis y la formación de criterios y metodología en las distintas orientaciones de la enseñanza y los diferentes aprendizajes que buscan alcanzar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y ahí lo explica bien Davini. Dice que existen tres fuentes, ¿sí?, de la didáctica general. Una, la concepción pedagógica. Dos, el conocimiento explicativo. Y tres, el desarrollo de la experiencia práctica, ¿sí? ¿A qué hace referencia la concepción pedagógica? Dice que, siempre hablando del nivel inicial, que en el nivel inicial las concepciones pedagógicas se suelen centrar en el aprendizaje a través del juego y la exploración. Por ejemplo, el enfoque constructivista sostiene que los niños aprenden mejor cuando participan activamente en su proceso de aprendizaje, o sea, cuando forman parte de ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, y ahí di un ejemplo, una maestra puede organizar un taller de juegos donde los niños pueden explorar diferentes materiales, bloques, colores, formas, y a través de la manipulación, o sea, de la práctica que tienen en cuanto a la concepción esa pedagógica, van a descubrir conceptos básicos de matemática, como la clasificación, la comparación, más grande, más pequeño. Obviamente nosotros lo vamos a definir así, pero sin querer, con ese juego, con ese taller de juegos,
sin dudas van a aprender y ellos no se van a dar cuenta, nosotros sí, pero aprenden, ¿no? Después también la segunda fuente que habla de la didáctica general Davini es el conocimiento explicativo. Dice que este conocimiento explicativo implica que los educadores, o sea, los docentes, no solo deben conocer los contenidos que van a enseñar, como los números, las letras, los colores, sino que también dice Davini que hay que presentar ese conocimiento de una manera accesible y atractiva para los niños. O sea, no solo explicarte sino que sea algo llamativo, que sea algo atractivo, más en el nivel inicial, ¿no? Por ejemplo, ahí puse, al enseñar las letras, la maestra puede usar canciones, puede usar rimas, puede usar actividades multimedia, ¿no? De recursos tecnológicos. Por ejemplo, un video colorido que muestre muchos objetos, imágenes en cada letra, ¿no? Y donde los niños puedan cantar. Justamente esto va a ayudar a conectar el sonido de las letras con imágenes y objetos familiares, ¿no? O sea, se conecta 3 recursos sin darnos cuenta, pero de una manera atractiva, o sea, que sea accesible y significativa para los estudiantes, ¿sí? Y por último está la fuente del desarrollo de la experiencia práctica. ¿Qué va a decir acá la autora? Dice que los docentes, ¿no? A menudo aprenden a la práctica observando cómo reaccionan los niños en el aula y ajustando justamente esas visualizaciones o esas observaciones que se hacen en cuanto a las estrategias a los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, si un docente observa que los niños pierden interés en las actividades de una manera tradicional, no sé, por ejemplo, de escuchar un cuento, se puede optar rápidamente, ojo, ahí tenemos que darnos cuenta que no están prestando atención, de que están aburridos, de que están bostezando, de que están hablando, entonces rápidamente tenemos que optar con incorporar, por ejemplo, un cuento con títeres, ¿no? Contar la historia con títeres o con un teatro o con un video, o sea, que sea algo más dinámico y participativo. Y luego justamente reflexionar sobre cómo esas estrategias van a mejorar la atención y la comprensión en el juego, ¿sí? Bien, también lo que agrega la autora en cuanto a la didáctica general, Cami, es que además de esta fuente dice, y la autora reconoce, 2 grandes tipos de conocimiento. El conocimiento algorítmico y las idiosincráticos. ¿Qué se entiende por esto? Los contenidos algorítmicos tenés que saber que pueden ser procedimientos básicos en el nivel inicial donde los niños tienen que aprender a seguir. Por ejemplo, enseñar a los niños a contar hasta 10 puede incluir un enfoque paso a paso donde se utiliza elementos visuales como contar juguetes o bloques, ¿no? La secuencia de justamente contar 1, 2, 3 se va a convertir en algoritmos, ¿no? Que los niños aprenden a repetir y practicar. Ese es el contenido algorítmico, ¿sí? O sea, es seguir como un orden sin darnos cuenta, porque en realidad los números sí o sí necesitamos tener ese orden, ¿no? Y los contenidos idiosincráticos en el nivel inicial se va a relacionar con las experiencias familiares y culturales de cada niño. ¿Por qué? Porque cada niño obviamente va a tener un contexto, una realidad única que va obviamente a tener interconexión con el aprendizaje o va a influir en el aprendizaje. Por ejemplo, si en una clase, ahí te puse, hay niños que vienen de diferentes culturas o vienen de otras provincias, la maestra justamente puede alentar a cada niño que puedan compartir algo sobre sus tradiciones o su familia, ¿no? O sea, para que se puedan familiarizar, para que puedan entrar en confianza. No solo va a enriquecer al aula, sino que también va a permitir a cada estudiante que se pueda conectar individualmente al contenido de aprendizaje, donde se van a sentir valorados, donde van a poder desarrollar su identidad, ¿sí? Esos son los contenidos idiosincráticos. Bien, obviamente en el contexto de la educación inicial, la didáctica general, basada en esta fuente y tipo de conocimiento que propone Davini, permite a los docentes crear un ambiente de aprendizaje activo, que sea inclusivo, que sea significativo, ¿no? Y hay algo muy fundamental que le gusta también mucho a la profe y creo que también en sí se basa mucho a nivel inicial, es que es el juego. El juego es todo. ¿Por qué? Porque pueden explorar, pueden descubrir, pueden conocer. El juego es el secreto del nivel inicial, ¿no? Conectan con las experiencias previas de cada estudiante, se fomenta un aprendizaje más efectivo, se adapta a las necesidades de cada estudiante, ¿sí? Eso es la didáctica general. Después, por una segunda parte, habla de la didáctica específica, ¿sí?
¿Qué habla acá? Bueno, la didáctica específica, según Davini, se va a centrar en dos factores fundamentales. Uno, los contenidos de enseñanza, ¿sí? Dice que cada disciplina o materia tiene su propio concepto, su teoría, su método, su forma de pensar, ¿sí? Vos siempre acordate, te cierro la didáctica general para cerrar, digamos. La didáctica general nos viene a dar, nos viene a dar en un, te hago un ejemplo, en las manos, todas las metodologías, o sea, todos los métodos, las estrategias, los conocimientos que vos vas a necesitar para llevar a cabo con tu estudiante, ¿sí? Mirá, te brindo esto, vos fijate qué proponés o qué llevas a cabo, ¿sí? ¿Qué pasa? A diferencia de la didáctica específica, Cami, acá como que vamos a distribuir, ¿sí?, el conocimiento en cada materia, ¿sí?, o en cada disciplina. Por eso dice que en la didáctica específica es que cada materia o cada disciplina tiene su propio concepto, tiene su propia teoría, su método, su forma de pensar, ¿sí? Entonces, la didáctica específica va, analiza cómo enseñar los contenidos particulares de cada campo disciplinar. O sea, cómo llevo a cabo tal contenido en tal materia, ¿sí? Es justamente específico, hace referencia a lo específico, o sea, qué contenido y en qué materia vamos a llevar a cabo, ¿no? Y ahí te puse, por ejemplo, la enseñanza a la lengua y la alfabetización o también la enseñanza a la matemática. O sea, son algo específico en cuanto a lo que queremos brindar a los estudiantes, ¿sí? Bien, después también habla que el otro factor fundamental es la característica evolutiva de los sujetos que aprenden, ¿sí? Dice que la didáctica específica estudia cómo aprenden los estudiantes en las diferentes etapas de desarrollo y nivel educativo, ¿sí? O sea, acá lo específico, para que vos tengas una idea, también es que justamente se va a centrar en cada paso a paso, ¿sí? Acá como que se separa todo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, cómo van los chicos, cómo aprenden, cómo va su etapa de desarrollo, si cumplen o no, cómo va el nivel educativo, ¿no? En cambio, la didáctica general es, ya te está diciendo la palabra, general, o sea, nos abarca en decir, bueno, tenés esto, listo, ¿no? Con esto podés trabajar con lo que vos quieras, pero claro, con lo específico, con la didáctica específica, nosotros vamos a poder analizar justamente gracias a la didáctica específica las características cognitivas, psicológicas, sociocultural que los alumnos tienen para justamente adaptar la enseñanza a sus necesidades, a su realidad, a su posibilidad que tiene aprendizaje, ¿se entiende? Entonces, así, la didáctica específica integra los aportes de las distintas disciplinas y las características de los estudiantes para justamente diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que esté adecuada a cada área de conocimiento. Es decir, por ejemplo, no sé, en nivel inicial tenemos música, podemos tener inglés, podemos tener, o sea, tenemos diferente arte, de todo podemos tener, ¿no? Entonces, justamente vamos a conocer, ¿no?, gracias a estos aportes de la disciplina y la característica de los estudiantes para justamente diseñar nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Obviamente esta perspectiva permite considerar la especificidad de cada materia en sus formas de pensar y producir conocimiento junto con la particularidad que tienen los sujetos que aprenden, en este caso los niños, ¿sí? Entonces, de esta manera, la didáctica específica va a buscar optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada campo disciplinar, ¿sí? Bien, ahí terminamos entonces con otro tema. Ahora continuamos con el siguiente, que es el origen de la didáctica. Como bien te decía al principio, es importante, pero más que nada para que tengas en cuenta Comenio. Comenio, obviamente acá dieron a 4 ustedes, que justamente lo retoma Davini, ¿sí? Lo retoma Araujo, ¿sí? Ella habla de los precursores de la didáctica. Bueno, habla de Radcliffe, que fue un pedagogo alemán que planteó la necesidad de un método universal fundado en la gradualidad, ¿sí? A ver, lo que él buscaba es que justamente se logre una universidad básica universal y que pueda, digamos, que puedan finalizar, digamos, que se puedan enfatizar y enseñar también la lengua nacional, porque en esos años, obviamente, acordate el origen, que acá no lo puse, pero el origen de la didáctica en el siglo XVII, ¿sabes? Igual lo tenés anotado, pero ahora te lo voy a agregar.
es donde surge, digamos, como que empiezan a plantear en cuanto a... querían como innovar, de decir, bueno, tiene que existir una sistematización, ¿no? Una forma de entender, una manera de enseñar, y entonces ahí como que empezaron a interrogarse y a cuestionar justamente la didáctica que empieza a surgir, ¿no? También está después Valentín Andrea, que fue un teólogo alemán, describió la isla imaginaria de Cristianópolis, bosquejando la escuela cristiana ideal, o sea, él también tenía un espíritu infantil en cuanto a lo religioso, las lenguas, la ciencia, la educación, ¿sí? Vos siempre acordate que el comienzo de todo siempre tuvo una mirada y se basó siempre en lo religioso, ¿sí? Después también está Juan Enrique Alster, fue un profesor de filosofía que propuso una organización gradual de la escuela de todos los grados, ¿sí? Y por último, no menos importante, sino que es el más importante porque es el padre de la didáctica, es Comenius, ¿sí? Comenius fue un pedagogo que perteneció a los hermanos moravos, también era muy religioso, tenía un orden religioso que estaba muy preocupado por la universalización del mensaje divino. Él lo que quería es una educación universal, que todos aprendan todos. O sea, porque repito, en esta época, ¿sí? No todos tenían acceso, solamente si pertenecías a una clase alta, si eras hijos de políticos, de abogados, o sea, solamente ellos. Entonces, Comenio acá viene a decir, en el siglo XVII viene a plantear y decir, no, todos tienen que aprender todos. Acá quiero una educación universal, ¿sí? Y él afirmaba... Bueno, y en 1630 él publicó su obra Didáctica Magna y ahí dio una revolución en cuanto a proponer una educación, un método de enseñanza único, y justamente ahí donde empezó y se lo nombró obviamente el padre de la didáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que la enseñanza tenía que existir un solo y mismo método para enseñar la ciencia, las artes, todas las lenguas tenía que ser con un solo método y que todos tenían que acceder a ella, ¿no? Que en todas las escuelas tenía que seguirse el mismo orden, el mismo procedimiento en todos los ejercicios, hasta también dice que en lo posible que todas las ediciones de los libros sean iguales, ¿sí? En cada materia, o sea, obviamente fue algo un cambio muy brusco, que obviamente a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que no es posible lograr lo que propone Comenio. Esto te lo digo yo, obviamente. Fíjate si lo tomás o no, pero ¿por qué? No sé si lo di con la profe o con otra profe, pero estaba buena la propuesta que nos decía porque justamente Comenio lo que quiso plantear es que todos tienen que enseñar, todos tienen que aprender todo al mismo tiempo y que todos tienen que acceder al conocimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? No todos van a aprender al mismo tiempo, ¿no? Y claro, el objetivo Comenio era justamente que tenía que existir un solo y un mismo método para enseñar todo, ¿entendés? Y era muy difícil y es muy difícil aplicar eso porque hoy más que nunca tenemos diferentes estudiantes, diferentes realidades que no van a aprender con el mismo método, o sea, vamos a necesitar muchos métodos para poder adquirir y llegar a ese estudiante, que no está mal, pero justamente ahí está como esa contradicción que te lo digo yo, digamos, en cuanto a Comenio, ¿no? Pero bueno, era lo que eso se proponía en esa época, obviamente después con los años se fue cambiando, ¿viste? Y ahí también hay otro tema que entra en cuanto a las didácticas como arte, técnica o ciencia, ¿sí? Que también es muy importante porque todas estas didácticas nos van a hacer unir en cuanto a el objetivo que tenemos como profesionales o como docentes para llevar a cabo en el nivel inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque didáctica como arte hace referencia a la enseñanza científica, ¿sí? Donde justamente se trabaja las formas de que sean afectivas, que sean novedosas, de poder presentar los contenidos y promover el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahí te puse promover actividades artísticas como la pintura, el dibujo, la música, el teatro, para que los niños puedan expresarse sus emociones y sus ideas, ¿no? Eso es como arte, ¿sí? Después está la didáctica como ciencia, que es justamente la enseñanza
reflexiva, o sea, es lo crítico, ¿no? Donde se analiza el proceso de enseñanza, se reflexiona la práctica docente, ¿no? Por ejemplo, observar atentamente a los estudiantes para poder identificar los intereses o la necesidad que tiene cada estudiante. Y por último, la didáctica como técnica hace referencia a que la enseñanza es instrumental. ¿Por qué? Porque justamente hacemos referencia a los métodos, a los procedimientos que los docentes utilizan para planificar, para implementar, para evaluar sus enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, planificar detalladamente las clases, estableciendo objetivos, contenido, actividades, formas de evaluación, ¿sí? Entonces, la didáctica va a ser, y ahí lo unimos estas tres didácticas. ¿Por qué? Porque dice, y ahí te llego a la conclusión, de que la didáctica es la ciencia y el arte del proceso de enseñar y aprender en el acto didáctico, ¿sí? Obviamente, como tarea docente dentro de un sistema y con la tecnología como recurso y acción que hace más eficaz el aprendizaje, ¿no? La didáctica en el nivel inicial tiene que integrar estas tres perspectivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente con estas tres perspectivas logramos una enseñanza integral y efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser creativos, vamos a ser reflexivos, vamos a ser técnicamente competentes, ¿no? Y ahí tomamos un poco también el texto de Batista, ¿sí? En cuanto al capítulo 3, que habla de las oportunidades para generar escenarios de apropiación significativas de las TICs, porque justamente habla de esto, ¿no? De que tenemos nuevas culturas, ¿sí? Tenemos que repensar las estrategias de enseñanza, pero para poder repensar y lograr esto dice que tenemos que diseñar propuestas didácticas innovadoras, ¿sí? Tenemos que cortar con las brechas, o sea, tenemos que poder implementar, ¿no? Estrategias y métodos que se puedan innovar para estas brechas digitales, para estos nativos digitales, ¿no? Y poder romper con la brecha digital, ¿sí? ¿Por qué traje esto? Y ahí lo vas a ver, porque para mí me parece muy interesante esto, ¿no? La unión en cuanto a la didáctica, ¿no? De poder implementar no solo la didáctica como arte o general, sino también como arte, como ciencia y como técnica. Poder unir todo. ¿Por qué? Porque si unimos todo, justamente vamos a lograr una enseñanza integral y efectiva, ¿sí? Bien.